Algo que nos trae la muerte de una persona querida siempre es esa gran tristeza. Aunque sabemos que cuando una persona tiene a Cristo, para el cristiano aún el morir es ganancia. Y amados hermanos, ciertamente la muerte nos trae siempre algo para reflexionar. Y como les decía, siempre reflexiono, y si me hubiese tocado a mí, estaba preparado. A un rey le dijeron una vez: ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir, vas a morir, así que ordena tu casa. Creo que siempre debemos tener ordenada nuestra casa. ¿Cuántos lo creen? Y la casa realmente que tenemos que tener ordenada es primeramente nuestro corazón. Amén. Pero ¿por qué muere la gente? ¿Verdad? Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? La causa de muerte más grande siempre es enfermedades. También hay accidentes. Y hay personas también que se quitan la vida. Pero solamente podemos hablar ahí de la muerte física. Pero no hay nada más terrible, hermanos, que la muerte espiritual. Amén. La muerte significa separación. Y cuando hablamos de muerte física, hablamos de la separación del cuerpo con el espíritu, ¿verdad? El cuerpo vuelve al polvo, dice un texto, y el espíritu a Dios. Pero cuando hablamos de la muerte espiritual, eso es aún más serio, porque hablamos de esa separación eterna de esa alma con Dios, su creador. Amén. Y es ahí donde está el problema. La ciencia ha avanzado mucho y hoy en día hay la cura para muchas enfermedades. Hay enfermedades que han sido ya erradicadas. Muy poco se escucha sobre la lepra, por ejemplo, ¿verdad? Pero en la época de Jesús la lepra era una enfermedad terrible y sumamente contagiosa, y las personas que se enfermaban de esta enfermedad, adquirían esta enfermedad, tenían que ir a vivir en cuevas, en cavernas, alejados de la sociedad, alejados de la familia, porque era considerada una enfermedad incurable. Hace unos años atrás también el SIDA era considerado como una enfermedad incurable. Hoy existen retrovirales que la persona puede vivir más tiempo o puede vivir con esa enfermedad. ¿Sí? Hemos visto en esta pandemia, este COVID, cuántas personas se ha llevado a la tumba. Y no es que hay cura, simplemente hay una vacuna que permite que usted suba sus defensas y que no sea tan fatídica la enfermedad en su vida, no tenga que terminar en UCI, ahí en cuidados intensivos, con oxígeno, y a veces para nada, para que igual fallezca. Y amados hermanos, una vez escuché a un amigo que decía: por favor, si alguien sabe que hay remedio para el cáncer, por favor avíseme, no quiero que mi madre se muera. Y escribía en las redes sociales: si alguien sabe que hay cura para el cáncer, por favor, no quiero que mi madre se muera. Y bueno, ciertamente no hay cura para el cáncer. Se la puede tratar a tiempo, hay quimioterapias, hay personas que han sobrevivido al cáncer. Pero decir que hay una cura, que alguien se toma una pastilla y se cura, no lo hay. Y amados hermanos, hablar de enfermedades, hablar de muerte, pero no hay enfermedad más terrible que la enfermedad del alma. ¿Sabe usted cómo se llama esa enfermedad? Pecado. Esa es la enfermedad más terrible, porque produce esa separación con Dios. La semana pasada hablábamos de eso, ¿verdad? ¿Por qué la gente no puede experimentar el amor de Dios? Porque hay una barrera, porque hay una separación que se llama pecado y que solo Cristo la puede romper. Y es que, amados hermanos, definitivamente la única cura para ese pecado, ¿sí?, para esa enfermedad terrible, es Jesucristo. ¿Cuánto le damos aplauso a Él? Gloria a Dios. Y cuando vemos lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo
8. Me encanta este texto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No de vosotros. ¿Sabe lo que eso significa? Usted no puede hacer nada para quitarse de encima el pecado. Amén. Usted no puede hacer nada para quitarse, para curarse, para limpiarse de sus pecados. Por usted mismo es imposible. No tiene esa potestad, como dice Eclesiastés 8:8. El hombre no tiene potestad sobre la muerte. Usted sabe lo que produce el pecado, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea, puede ser muy malo, puede ser de esos que mandan a matar, ¿verdad? Así que son los duros del narcotráfico, que se creen muy malos, se creen inmortales. Pero cuando llega el día de su muerte, ni todo el dinero, ni todas las armas, ni toda la gente mala, ni toda su maldad puede defenderlos. Simplemente llega. Amén. Nadie puede librarse de la muerte. Y eso es consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Por eso el hombre tiene que morir. Y ese es un problema de toda la humanidad. Usted va a decir, bueno, yo no tengo problemas con el pecado, no tengo problemas con eso, no. Todos vamos a morir un día. Y la razón es esa, el pecado. Sí, si me acompaña a Romanos capítulo 5 y versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo o en la humanidad por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Desde que nacemos, ¿sí? Ya nacemos con esta terrible enfermedad llamada pecado. Dice David, en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Desde ahí ya nacemos pecadores, nacemos, por decir así, contagiados, contaminados con esta lepra terrible del pecado, que va a llevarnos a la muerte. Y por eso es que tenemos que experimentar la muerte física primeramente, ¿verdad? ¿Sí? Dijo el Señor, de cierto morirás. ¿Sí? Del polvo eres, al polvo volverás, por cuanto el hombre desobedeció a Dios. Así que el hombre no puede hacer nada por sí mismo. El hombre no tiene potestad sobre la muerte. Es más, cuando el hombre quiere solucionar el problema del pecado, lo único que hace es llevar vergüenza. Miren lo que hizo Adán en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuántos días cree usted que duraría una hoja de higuera? ¿Sí? ¿Y cuánto cree usted que puede cubrir una hoja de higuera? ¿Sí? Es un absurdo cuando el hombre quiere solucionar el problema del pecado por sí mismo. Escuché la historia de una niña que su mamá le compró un vestido muy hermoso, pero ahí por andar traveseando regó comida sobre el vestido y lo manchó. Y la niña dijo, ahora sí mi mamá me va a castigar, ¿qué hago? ¿Sabe lo que se le ocurrió a esa niña? Cogió una tijera y cortó la parte del vestido que estaba manchada. Y dijo, mi mamá no se va a dar cuenta. Pero ¿qué pasó con el vestido? ¿Sí? La solución fue peor que el problema. Ahora destruyó, no solo manchó, ahora destruyó el vestido. ¿Sí? Y el resto de la historia se lo dejamos a su imaginación. Si era una mamá tóxica, ya imagina lo que le habrá hecho, ¿no? ¿Sí? Pero hermanos, eso sucede cuando el hombre quiere solucionar por sí mismo el problema del pecado.
Hay personas que dicen, no, yo puedo cambiar por mí mismo. Yo por mí mismo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. Yo puedo dejar de drogarme cuando yo quiera. Yo puedo dejar el pecado cuando yo quiera. ¿Sí? Y otros dicen, no, es que usan hojas de higueras como yo soy una persona religiosa. Yo soy una persona que no hace nada malo. Yo cumplo con la moral, con la ética. ¿Sí? Otros utilizan la filosofía, el positivismo, el humanismo, la psicología y dicen, no, el ser humano va a ir subiendo hasta alcanzar el nirvana, dicen por ahí una religión, ¿verdad? Y ser como Dios. Y el hombre quiere solucionar el problema de su pecado. Y termina avergonzado, termina frustrado, termina escondiéndose de Dios. Porque con esas hojas de higuera, cuando Dios te mira, te dice como en Apocalipsis, ¿verdad? Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando quieres solucionar el problema del pecado por ti mismo, es imposible. Amén. Jamás podrás alcanzar el perdón de tus pecados en tus propios méritos, porque haces buenas obras, porque haces cosas buenas, porque no haces lo malo. Nada de eso. Dice la Escritura que aún nuestras propias justicias son trapos de inmundicia delante de Dios. Amén. Aún las cosas buenas que tú puedes hacer para alcanzar el cielo delante de Dios son abominables. Amén. Otra cosa que entonces los méritos humanos no pueden curar la enfermedad del pecado, no pueden solucionar ese problema. Otra cosa que tampoco cura el pecado ni puede solucionarlo es la religión. Amén. Hay personas que toman una religión, abrazan una religión y creen que por seguir esa religión ya han alcanzado el cielo. En la religión tradicional me decían, si estás bautizado, confirmado, confesado, ¿sí? Has recibido los santos óleos, eres salvo. Y si no alcanzaste todo eso, pasamos una misa y vas al cielo. Imagínense. Otros te dicen, no, te vas a reencarnar, si te portaste mal vas a ser una rata o una cucaracha, si te portaste bien vas a ir subiendo a una vaca y algo más sagrado, ¿verdad? Para ellos sagrado. Hasta que volverás a ser una buena persona y alcanzarás el nirvana y serás como Dios. Y así lo tienen engañado a las personas. A otros le dicen, mira, sal a predicar o a vender revistas, esfuérzate y estarás dentro de los 144,000 que van a resucitar. Y el resto ahí se extingue. Y la religión te da cantidades de soluciones al problema del pecado, pero ninguno de ellos puede servir. Ninguno de ellos puede sanar esa enfermedad del pecado. Y en el libro de Gálatas, capítulo 2, vamos a ver sobre esto. ¿Qué sucede con los que confían en la religión? Gálatas capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice desde el versículo 15 el apóstol Pablo a Pedro: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, así llamaban ellos a los que no eran judíos, pecadores, porque no tenían esa religión. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, la religión, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Justificado significa completamente limpio, completamente perdonado, absuelto, borrado sus pecados para que pueda entrar al cielo. ¿Sí? La ley representa la religión. ¿Sí? Los adventistas dicen, si no guardas el Shabbat, te vas al infierno. ¿Sí? Y así, cada uno de ellos tiene sus dogmas ahí que ponen como doctrina, que si no haces eso, no eres salvo. ¿Sí? Algunos dicen, si no hablas en lengua, no eres salvo. Y ponen sus enseñanzas, sus propias leyes. Amén. Su propio legalismo. Por eso dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Primero, no hay nada que tú puedas hacer para obtener el perdón de tus pecados. Y segundo, ninguna religión
aunque guardes la ley, no puede justificarte delante de Dios, porque la ley está puesta no para salvación, sino para mostrar la gravedad del pecado y para condenar el pecado. Amén. Para eso fue puesta la ley. Lo mismo dice el libro de Romanos, capítulo 3, antes de Gálatas está Corintios y entre eso está Romanos. Para aquellos que confían en la religión. Romanos capítulo 3, el versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ninguna religión puede salvarte, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ¿qué dice después? Ahí viene la buena noticia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. El Antiguo Testamento significa ley y profeta. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ya no por la ley, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, ningún ser humano puede ser justificado por llevar una religión, por guardar la ley. ¿Sí? No puede justificarse ante Dios, porque la ley lo que hace más bien es mostrar el pecado en su vida. Pero ahora, aparte de la ley, dice, Dios ha mostrado su justicia por medio de Jesucristo, por medio de su sangre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Qué imposible es entonces cumplir la ley. Santiago capítulo 2 nos dice algo interesante en cuanto a eso. El libro de Santiago está después de Hebreos, antes de Pedro. Para aquellos que confían en la ley, en la religión. ¿Ya lo tienes? Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos. ¿Sí? Los judíos tenían como 600 mandamientos. Según este texto, si fallaban en uno, habían fallado en los 600. Imagínense, qué terrible. Entonces es imposible. Por eso dice, porque es imposible que el ser humano sea justificado por guardar la ley. Como dice aquí, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás. Entonces es imposible. Siempre estamos con más de 600 leyes encima en contra, como transgresores, por fallar en un punto. ¿Sí? Qué terrible es esto, hermanos. Vamos a a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, antes de ir a Romanos. Ahí dice algo hermoso en cuanto a esto. ¿De qué pasa si solo en un punto, hermano, fallo en todo? Gálatas capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Mire qué precioso es esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, de la religión, están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, para hacerlas. Y si usted falla en un punto, falló en todas, entonces ¿qué es? Maldito. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero si usted falla en uno y ya falló en todas, es imposible. Pero miren qué precioso es el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya!
hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Si usted quiere solucionar el problema de su pecado con sus propias fuerzas, sus propios méritos, es imposible. Termina como Adán con la hojita de higuera, más avergonzado y huyendo y escondiéndose de Dios. ¿Sí? O como la niña que dañó el vestido. Y si usted confía en su religión, que le dan un poco de leyes que cumplir, para por medio de cumplir esas leyes llegar al cielo, usted está perdido. Como dice un texto, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Amén. La única esperanza, la única cura, diríamos así, se llama Jesucristo. Él es el único que puede limpiar nuestros pecados. Él es el único que puede sanarnos de esa terrible enfermedad, más terrible que la lepra, más terrible que el SIDA, más terrible que el COVID, más terrible que cualquier cosa. El pecado, porque produce la muerte espiritual. Amén. Ahora sí vamos a Romanos capítulo 8. Me encanta ese texto. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne, ¿qué significa? Tus propios esfuerzos. Conforme a la carne, ¿qué significa? Tu religión. Amén. Sino conforme al Espíritu, es decir, la verdad de Dios, que Jesucristo es el único que puede salvarte. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la religión, para la ley, por cuanto era débil por la carne, por nuestra naturaleza caída, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Dice el 3: porque lo que era imposible para la ley, es imposible que la religión pueda salvarte, más bien te condena. Amén. Es imposible que las leyes que tú cumplas o sigas te puedan salvar, más bien te condenan, porque si fallas en uno, la regaste en todos, y más bien estás bajo maldición. Y por eso dice que Jesucristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice a los Gálatas: ¿cómo es que quieren volver otra vez a la ley? Quieren caer de la gracia. ¿Sí? De la gracia han caído aquellos que vuelven a la religión, a cumplir ritos, rituales para poder ser salvos. La Biblia dice que Jesucristo, con una sola ofrenda que se presentó una vez y para siempre, nos ha santificado para el Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso a Él? Solo en Jesucristo encontramos esperanza, encontramos la solución. Somos libres de la maldición de la ley, que lo que hace más bien es mostrar la gravedad de nuestro pecado. Por eso leíamos al inicio el texto en Juan capítulo 6 y versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién envió a Jesús? El Padre, ¿verdad? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. No hay nada que usted pueda hacer que tenga más valor que la preciosa sangre del Hijo de Dios. No hay ninguna religión que pueda tener más valor, ¿sí? Ninguna obra de la ley, ninguna religión que pueda tener más valor que la sangre preciosa de Jesús.
Imagínese que usted no quiere presentarse con la sangre de Cristo, sino con sus propios méritos o con sus propias obras. El Padre va a decir, bueno, sí, como que equivale a la sangre de mi hijo. Jamás. Nada puede igualar la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por lo tanto, la voluntad de Dios, ¿sí?, es que solamente por la fe en Jesús usted pueda ser salvo. Solamente por la fe en su sangre usted pueda ser perdonado. Si usted abraza sus propias creencias, su propia religión, pone su fe en María, pone su fe en Alá, en Buda, pone su fe en cualquier otro personaje, va a terminar en el infierno. Porque dice, esta es la voluntad del que me ha enviado. Es decir, el Padre no acepta otra cosa para que usted pueda ser salvo que la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Si usted se refugia, abraza cualquier otra cosa que no sea la sangre de Jesús, usted está perdido. La única provisión de Dios para el pecado se llama Jesucristo. Él es la provisión de Dios para el pecado. Por eso dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora usted dirá, pero ¿y cómo veo a Jesús para salvarme, verdad? Sí, está hablando en lenguaje figurado. Ver a Jesús significa que usted pone en Él su mirada, que usted pone en Él sus ojos, y también es el lenguaje figurado para decir que usted ha confiado en Jesús, que usted ha confiado en su sangre, que usted ha creído en Él como su Señor y Salvador para ser perdonado y para ser salvo. Amén. ¿Sí? Cuando usted dice todo aquel que ve al Hijo, está hablando en lenguaje figurado. ¿Sí? Nadie hemos visto a Jesús. Pero cuando usted confía en Él, cree en Él, por fe puede verlo, porque la fe son los ojos del alma. Entonces usted tiene vida eterna. Y eso también lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Números 21:9 vemos que la gente había pecado, se había rebelado contra Dios, y el Señor mandó serpientes ardientes para que mataran a esa gente. Y había una gran mortandad, multitudes estaban muriendo. Entonces la gente fue donde Moisés y le dijeron, hemos pecado, clama al Señor que quite estas serpientes. Y el Señor no quitó las serpientes, el Señor no quita su juicio, solo te da una solución. Y le dijo, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Todo el que mire a la serpiente va a vivir. Y usted dirá, pero solo por ver eso va a desaparecer el efecto del veneno. No creo en eso. Pero muchos creyeron y miraron a esa serpiente de bronce, y el efecto del veneno no les hizo daño. Miren, el Señor no quitó las serpientes. Amén. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. El Señor no ha quitado la muerte física ni espiritual, pero nos ha dado la cura. Así como dice Moisés levantó esa serpiente, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado en esa cruz, para que todo aquel que lo ve, que cree en Él, tenga vida eterna. Amén. Y muchos dirán, pero si ese hombre era sinvergüenza, maltratador, borracho, y solo porque se ha hecho hermanito ya se va al cielo. Esa es la gracia. Que si usted ve a Jesucristo, como dice en el 6:40, verlo por medio de la fe, es decir, creer en Él, confiar en Él, poner en Él toda su confianza, poner en Él su mirada, como dice, puesto los ojos en Jesús. Eso es ver a Jesús. Amén. Recuerde que en la Biblia hay lenguaje figurado, no tiene que verlo. Si dice literalmente ver a Jesús, si uno va al infierno porque nunca lo he visto. ¿Sí? Hay que interpretarlo, el lenguaje figurado. Amén. Así como los israelitas miraban a la serpiente de bronce y el efecto del veneno ya no los mataba, así también cuando usted ve al crucificado,
que tampoco está crucificado. Él ya resucitó de los muertos y está a la diestra de Dios. Amén. Cuando decimos ver crucificado, hablamos para decir aquel que sufrió todo eso en nuestro lugar. Amén. Pablo dice, yo me procuré no hablar de otra cosa sino de Jesucristo crucificado. Y eso no significaba que lo tenían en una cruz, sino significaba que él estaba hablando de sus padecimientos para salvarnos a nosotros. Amén. Cuando usted pone su esperanza en Jesucristo, ya no en sus méritos personales, en su moralidad, en su propia pureza, ya no en su religión, en las leyes y mandamientos que usted cumple, sino en la sangre que él derramó en la cruz, entonces usted recibe el perdón de pecados y recibe la vida eterna. En otras palabras, la única cura para el pecado es la sangre de Jesucristo. El único que puede salvarte es Jesucristo. Y por eso dice, y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, ¿verdad? No hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y como dice Timoteo, él es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo cuando que vivía en las tinieblas, yo rezaba, María, Madre nuestra y mediadora nuestra. Mentira del diablo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Aún María necesitó de ese Salvador. Amén. Dijo, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella era pecadora y necesitaba un Salvador. Amén. Así que imagínense, muchos van y se refugian en esa mujer pecadora. ¿Sí? Porque era pecadora, porque dice que todos los seres humanos somos pecadores. ¿Sí? Yo pensaba que al Papa le dicen Santo Papa, él es un hombre pecador, tiene una naturaleza caída, sus genes son de Adán, es un hombre pecador, todos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno. Si usted confía en un hombre, dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre. Usted no puede confiar en María, ni en José, ni en Narcisa, ni en nada. Usted tiene que confiar solo en Jesucristo y usted puede ser salvo. Si confía en cualquier otra cosa, usted está perdido. Pero si usted ha confiado en Jesús, ha mirado a Jesús, lo ha recibido en su corazón como su Señor y Salvador, usted puede tener la certeza, la seguridad de su salvación. Amén. Lo que dijo el Señor Jesús en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que decía Juan 6:40, esta es la voluntad del que me envió. Cuando usted le cree a Dios, no se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Dice, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amados hermanos, todos los seres humanos nacemos con esa terrible enfermedad llamada pecado. Y por lo tanto, desde que nacemos ya estamos condenados a muerte. Amén. Condenados a morir físicamente, herencia de Adán. Y condenados a separarnos de Dios por la eternidad si no abrazamos la preciosa sangre de Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte. La primera muerte, dice la Biblia, la muerte física, pero la segunda muerte, la muerte segunda, cuando usted dice que es lanzado a un lago de fuego para estar separado de Dios por toda la eternidad, por no haber creído en el Hijo de Dios. Amados hermanos, decía una vez un predicador, una sola cosa necesita usted allá en el cielo para entrar, una sola cosa, y es perdón. Porque si usted llega allá sin haber sido perdonado mientras estaba vivo, ya no hay esperanza. Entonces, lo único que usted necesita para entrar al cielo es perdón. Y ese perdón solo es posible en la sangre de Cristo Jesús. No lo puede conseguir porque usted es buena gente, hace cosas buenas. No lo puede conseguir porque usted cumple todos los mandamientos. Ya vemos que dice que eso es imposible, dice la palabra de Dios. Porque si falla en uno, falló. Mientras más tiene, más recaen sobre su cabeza, y por eso dice que es maldito. Y Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Amados hermanos, aunque estoy redundando, pero quiero que usted tenga claro eso. La única forma de que usted pueda entrar al cielo, la única forma de que sus pecados sean perdonados, la única forma de que usted escape de la muerte eterna es Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra cura, no hay otro remedio para el pecado. La sangre de Cristo Jesús es la única.
Por eso usted necesita poner en Él su confianza. Quiero repetir lo que dice Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no dice cree en María, en Narcisa, en otro, no, cree en Él, ¿sí?, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amados hermanos, hay personas que creen en Dios, ¿sí? Los judíos creen en Elohim, pero no creen en Jesucristo, y por eso están perdidos. Y ellos van a ser juzgados bajo la maldición de la ley. Están perdidos. Amén. Los testigos de Jehová creen en Dios, el Padre, pero rechazan al Hijo. Creen que es el arcángel Miguel que se encarnó. ¿Sí? Los amados hermanos, los católicos más adoran a María. Jesús está en último plano. Usted puede creer en el Padre, puede creer hasta en el Espíritu Santo, pero si no ha creído en Jesucristo, Dios no lo puede salvar. Cuando usted se presente delante de Dios, pero Dios, yo creí en ti, yo te amé con todo mi corazón, con toda mi alma, y yo guardé tus mandamientos. Dios le va a decir, mira, esta era mi voluntad, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, ese es salvo. Yo di la provisión para la salvación, no que crean en mí, sino que crean en el sacrificio de mi Hijo. Si rechazaste ese sacrificio, como dice en Hebreos 6, ya no hay más sacrificio por los pecados, porque solo hay uno en el universo que te puede salvar. Es el sacrificio de Cristo Jesús. Si tú buscas otros sacrificios, si tú buscas otros mediadores para ir al cielo, terminas en el infierno. Porque el único salvador de nuestras almas se llama Jesucristo. Aleluya. Por tanto, deje de confiar en sus propias obras. Deje de confiar en la ley, en la religión. Por eso nosotros enseñamos que no practicamos una religión, leyes, ritos, algo ceremonial, algo tradicional. La fe en Jesucristo es una relación personal con Él. Usted lo ama, camina con Él, habla con Él, es parte de su vida. Amén. No es una religión. Ser cristiano es tener una relación personal, íntima con Jesucristo. No crea usted que porque viene los domingos al templo usted ya es salvo, o porque cumplió con ciertos requerimientos de la ley, bautizarse, ese tipo de cosas, usted ya es salvo. Si usted no tiene una relación personal con Jesucristo, usted no es salvo. Amén. Aunque se haya bautizado, aunque haya hecho muchas cosas, porque eso no salva. Es más, nosotros no nos bautizamos para ser salvos, nos bautizamos para testificar que somos seguidores de Jesucristo y que le obedecemos en todo. Usted es salvo el momento que Cristo entre en su corazón, no después que se bautiza. Cuando usted se bautiza, está dando evidencia de una conversión genuina, de que usted ama a Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Pero eso no garantiza su salvación. Lo que garantiza su salvación es que Jesucristo esté reinando en su corazón como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ven? Esa es la garantía de su salvación. Cuando usted tiene a Cristo reinando en su corazón, usted tiene el sello del Espíritu Santo. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted tiene la seguridad de su salvación. Quiero terminar con esto. Solo Jesucristo puede salvarnos. Si usted confía en usted mismo, en su religión, en cumplir con las leyes, con ciertas cosas, está perdido. Amén. Ninguna religión, ningún mérito personal, como decía ahí en Eclesiastés 8:8, nadie tiene potestad sobre la muerte. Usted no puede vencer la muerte, usted no puede vencer el problema del pecado, solamente la preciosa sangre de Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado